a grabar. Y ahora sí estamos a 1 de abril, por fin, viernes 1 de abril del 2021, ¿cierto? Hoy es jueves, profe. Hoy es jueves, Matías, hoy es jueves y la verdad que es un jueves con sabor a viernes, con mucho, mucho sabor a viernes. Mira, que ordinario, el profe escribió WebQuest, pero sin T al final. No, re mal. Deme un segundo, voy a admitir ahí. Bien, entonces tengo 11 entregas nomás del WebQuest, no sé cuántas de estas 11 entregas sean de el primero medio B, pero me gustaría que hubieran más. Vamos a ver. Ah, desde los primeros B igual son varios. El primero A, el que menos me ha entregado, bueno. Y con ellos tengo clase hoy día también, así que ahí también hay que retarlos. Ya. Pero para quien no entienda el WebQuest, ¿qué es lo que debe hacer? Es súper facilito, chiquillos. De verdad que este WebQuest no les va a tomar mucho tiempo. Lo que más les podría complicar es, tenemos dos conceptos acá. Estos dos conceptos se refieren a lo que es el Estado, ¿ya? Esta información es principalmente sobre el Estado, te habla un poco de la historia del Estado y también te definen el Estado cuáles son sus objetivos. Entonces, eh, lo interesante de este cuadro es que a partir de la información recogida anteriormente y considerando el texto de la Constitución política, es decir, nuestra Constitución actual, ¿cierto? Y la definición de Estado ya trabajada, la definición de Estado ya trabajada en estos dos conceptos, ¿cierto? Y también los que fueron a clase también la pudieron repasar ahí. Organizan sus hallazgos en una tabla usando como criterio los atributos propios del Estado. ¿Cuáles son los atributos propios del Estado? Territorio, soberanía, población y bien común. Entonces, ¿qué significa constitución política? Fácil. Nosotros, por ejemplo, no sé, si ustedes colocan en Google constitución política o constitución chilena actual, no sé cómo quieran llamarlo, les va a salir el texto inmediatamente. No hay otra respuesta lógica que te lance Google. Entonces, las respuestas a estos conceptos, territorio, soberanía, población y bien común, a través de la constitución política se encuentran en el primer capítulo, es decir, en este capítulo 1. Por ejemplo, si yo busco, no sé, a ver, el Estado está al servicio de las personas humanas y su finalidad es promover el bien común. Ah, entonces acá tengo el primer concepto, ¿cierto? Bien común, constitución política, lo escribo acá, ¿cierto? Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población. Ah, acá tengo el segundo, población, ¿cierto? Y soberanía y territorio me parece que están un poquito más abajo, están por acá. Ahí dice la soberanía, bla, 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 ¿cierto? Entonces están acá. Simplemente tienen que leerse el capítulo 1, que insisto, son 2 páginas, no les va a llevar más de, no sé, 10 minutos leerse estos 2 capítulos de la Constitución Política y van a encontrar la definición de estos 4 conceptos, ¿ya? Ahora, en diccionario político ocurre lo mismo. Lo que tienen que hacer en diccionario político es simplemente ir a estas dos definiciones que tenemos acá en el PowerPoint, ¿cierto? Y leerlas. Y también van a estar estos 4 conceptos. Me parece que hay uno que se encuentra de manera implícita, es decir, que no se encuentra que hay que sacarla por conclusión. Pero los otros 3 conceptos me parece que están de manera explícita. Ahí está pueblo, ahí está soberanía, me parece que en el otro estaba bien común, por aquí debe estar bien común, pero está ahí también, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que es súper rápido el cuadro que tienen que llenar, ¿cierto? Entonces, una vez que tienen ya llenado la parte de diccionario político y tienen llenada la parte de constitución política, ustedes se dirigen a la prensa y los medios de comunicación del entorno cercano. Y en esta respuesta, ustedes deben, bajo su propia opinión, bajo sus propios conocimientos, responder cómo la prensa, los medios de comunicación, tratan el concepto de territorio. Por ejemplo, no sé, pues, si alguno ve matinales o si alguno ve, no sé, las noticias y los matinales han tratado el concepto de territorio, el concepto de soberanía, de población y bien común, sí lo han tratado, claramente, ¿cierto? Porque son medios de comunicación y estos 4 temas también acongojan a toda la sociedad chilena. Por lo tanto, los tratan constantemente. O si quizás, no sé, pues si ustedes no se informan a través de los medios de comunicación tradicional, quizás ver, no sé, algún canal en Instagram, algún tuitero que ustedes sigan
y se den cuenta cómo tratan estos conceptos, también me sirve, ¿cierto? Simplemente es tratar de dar un registro, bajo su propia opinión, sobre cómo los medios de comunicación tratan estos conceptos, si los tratan bien, si los tratan mal, para ellos territorio qué significa, para ellos qué significa la población, etcétera, ¿sí? Esa es la idea de este cuadro. Y como les digo, no les va a tomar mucho y es el webquest que tienen que entregar para el día de mañana. Algunos ya lo entregaron, entonces ellos están libres de acción, pero para el resto, por favor, ya, para que así descansen solamente el día viernes, ¿cierto? Que ya no tengan nada que hacer. Bien, ¿se entendió? ¿Entendieron lo que hay que hacer? Chiquillos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Se entendió? Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy, bueno, en parte, es la mitad de la clase que quedamos el otro día, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos quedado? Habíamos hecho, bueno, lo tengo por acá, así que se los muestro también. Habíamos hecho unos mapas conceptuales que nos permitían comparar a la iglesia durante la Edad Media y durante nuestra propia edad, ¿cierto? Y identificar los cambios principales que ocurrieron durante la Edad Moderna, ¿cierto? Porque cabe destacar y cabe recordar que entre la iglesia en la Edad Media y la iglesia en la actualidad hay, me parece, a ver, 15, 16, 17, 18, hay 300 años de historia que nos hemos saltado en la comparación de la iglesia de la Edad Media y en la comparación de la iglesia de la actualidad. ¿Sí? Entonces, si nos saltamos 300 años, durante esos 300 años tuvieron que haber ocurrido cosas que nos permitiesen dar cuenta de que por qué hoy en día la iglesia, hay una profunda desconfianza en la iglesia, ¿cierto? Porque hoy día la iglesia no tiene tanto poder político o casi o absolutamente ninguno. ¿Por qué la iglesia desde el Vaticano sigue teniendo un pensamiento cerrado, pero a pesar de este pensamiento cerrado, dentro de las iglesias locales se ha tratado de implementar nuevas reformas, ¿cierto? ¿Por qué la iglesia hoy en día es como tal, ¿cierto? Y nosotros llegamos a la conclusión de que estos cambios se debían a la pérdida de poder, principalmente, ¿cierto? Principalmente el poder político fue cedido a la monarquía y los reyes, principalmente poder cultural también se vio inmiscuido debido a la ilustración, ¿cierto? El poder político también se vio afectado por la reforma protestante y también por la revolución científica, ¿cierto? Me parece que no hay más grandes cambios que aportar a esta derrota moral y política de la iglesia, ¿cierto? Derrota económica no creo que haya sido en su momento, pero con el paso de los años, ¿cierto? Claramente el patrimonio de la iglesia ha ido disminuyendo, insisto. O quizás el patrimonio de la iglesia no ha ido disminuyendo, sino que se ha estancado y y el poder económico de los estados es el que se ha ido incrementando. Recordar que hoy en día la iglesia no tiene tanto poder económico, de hecho no tiene más poder económico que Chile, por ejemplo, o que cualquier país de Latinoamérica. Que Venezuela, no sé, la verdad. Quizás ahí habría que entrar a ver cuánto es el poder económico, ¿sí? Debido a que recordar que Venezuela está en una profunda crisis económica. Entonces, bueno, pero entiende la idea, ¿cierto? Hoy en día la iglesia no tiene tanto poder económico y eso se debe a una pérdida progresiva del poder político, ¿sí? Entonces, en eso habíamos quedado la semana pasada y el objetivo de la clase, la verdad, que sigue siendo el mismo, ¿ya? Analizar continuidades y cambios en el ámbito religioso. Lo vamos a notar acá igual de todas maneras. Ah, analizar continuidades. Analizar continuidades y cambios. No sé por qué tengo la mala costumbre de a veces escribir las palabras con mayúscula. Continuidades y cambios. En el ámbito religioso entre la sociedad moderna y la actualidad,
¿cierto? Ese es el objetivo, realizar continuidades y cambios religiosos entre la sociedad moderna y la actualidad. Porque, insisto, a pesar de que, por ejemplo, la iglesia haya perdido mucho poder, eso no quiere decir que hayan cosas que la iglesia haya eliminado todas las cosas en su totalidad. Por ejemplo, la iglesia antes tenía la misión de educar, también de dar salud, y también de, principalmente esas dos cosas, ¿cierto? Educar y dar salud. Pero hoy en día la iglesia, a pesar de que ya no tenga el poder estatal, por así decirlo, de educar, sí tiene algunos colegios católicos, ¿cierto? Hay algunos colegios que en su misión de educar también se encuentra implementarlo con religión. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes nunca fue a un colegio católico antes de entrar al Boston College? Yo, Matías, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? o sea, igual para mí fue buena Ujú. porque igual en los colegios católicos te inculcan también varios valores. Entonces, ese era como el ámbito como mejor. Pero en los estudios, la religión era obligatoria y eran súper exigentes. Ya. Los estudios de la religión era obligatoria, es decir, no había libertad ahí un poco de pensamiento, ¿cierto? No había posibilidad para poder criticar quizá un poco el modelo, el La modelo. religión, o sea, criticar la religión ahí era como tu condena de muerte, algo así. Ya, chuta. Oye, ¿y te hacían, por ejemplo, a ir a misa en las mañanas? Así como, No, te hacían rezar todas las mañanas y una vez ¿ya? al año íbamos caminando al templo, Caminando. ¿Cuánto era eso? caminando. No, es que nosotros estamos por ahí por enfrente del líder de Pajarito. O sea, igual era un trayecto más o menos largo, pero íbamos todos caminando. Pero iba todo el colegio así, Todo el colegio, todo wow, el colegio, desde los más pequeñitos hasta los de cuarto medio. Íbamos todos caminando a misa. wow. O sea, Igual era entretenido porque más lo que se eso. conversaba y era un día menos de clase. Sí, también. El hecho de ir caminando para allá, yo creo que eso igual lo hace súper divertido. Sí, y después también una vez al año íbamos a los encuentros con Cristo en una capilla cerca que también íbamos caminando. Ya. Mira tú, qué interesante las tradiciones de este colegio. ¿Cómo se llamaba el colegio, Mati? Alberto Pérez. Alberto Pérez Llona, No. ¿no? Ah, ya, ya. Ok, el colegio Alberto Pérez. Ok, entonces, cierto, como Matías nos cuenta, las tradiciones educacionales de un pensamiento religioso a veces pueden ser un poco cerradas, ¿cierto? A veces pueden ser un poco difíciles de entender, pero la verdad que también entregan valores que no necesariamente tienen que ser malos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo creo que esa es algo importante que tiene la iglesia en esta época, ¿cierto? Porque ¿para qué estamos con cosas, chiquillos? Sí, la religión católica puede tener muchas cosas malas, pero es una religión y por lo tanto las religiones sí o sí van a tener cosas malas. O sea, con que la religión católica no tenga cosas malas, o sea, que tenga cosas malas, no necesariamente implica que el islamismo no tenga cosas malas también, o no necesariamente implica que los evangélicos no tengan cosas malas también, ¿cierto? Es ahí también el punto que hay que tocar. Y también una sociedad sin religión, sin ningún tipo de estas costumbres, la verdad que sería una sociedad bastante extraña, ¿cierto? Yo creo que quizás los índices de salud mental incrementarían bastante, ¿cierto? Yo creo que ante la incerteza de ciertas cosas, la salud mental se vendría bastante afectada. Eso en mi pensamiento, ¿cierto? Igual probablemente, insisto, al final o con el paso de los años ya las religiones se van a ir extinguiendo. O quizás no, quizás todavía se mantengan durante muchos años porque va a haber gente que le va a dar explicación a ciertas cosas que suceden en su vida a través de estas enseñanzas. Entonces igual es todo un tema, ¿cierto? Es todo un tema, pero lo importante es ver cómo ha evolucionado a través del tiempo, ¿cierto? Cómo en la Edad Moderna era algo, o sea, cómo en la Edad Media era algo tan importante, formaba parte de la idiosincrasia del ser humano y hoy en día es absolutamente, se prima la libertad de acción, ¿cierto? Por sobre el futuro determinista que te proponía la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces,
eh, vamos a responder unas preguntas que se desprenden tanto del libro, específicamente el libro en la página 30 a la 35, pero también se pueden responder con un video que también vamos a ver, ¿ya? Ahí eligen ustedes con qué respuestas se quedan más, ¿cierto? Página de la 30 a la 35. Y recuerden que esta actividad igual estaba preparada para la segunda parte de la clase que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces igual eh, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La pregunta número 1, y por favor saquen su cuaderno para que vayan anotando, es qué cambios religiosos ah, se dan en la época moderna? Se dan en la época moderna. Sí. ¿Qué cambios religiosos se dan en la época moderna? Bueno, con nuestro mapa, con nuestra comparación de los cambios, ya vimos algunos, ¿cierto? Los más importantes en verdad, pero igual me gustaría que los explicaran un poco, ¿cierto? ¿Por qué se producen esos cambios? ¿Por qué se producen esos cambios? La pregunta número 3, que la verdad yo creo que es una de las que más me interesa que se llegue a comprender, es quiénes fueron los principales. ¿Quiénes fueron, una pregunta claramente de prueba, ¿cierto? ¿Quiénes fueron los principales impulsores de esos cambios? De esos cambios, ¿cierto? ¿Y cuáles eran sus ideas? Eran sus principales ideas y, por supuesto, motivaciones, ¿cierto? La pregunta número 4 dice, eh, ¿dónde ocurren principalmente estos cambios? ¿Dónde ocurren principalmente estos cambios? ¿Cierto? Bueno, claramente en Europa, pero no me van a colocar Europa, tienen que colocarme específicamente los lugares donde se presentan estos cambios. eh, y si ocurrieron de manera uniforme. Ocurrieron de manera uniforme. La pregunta número 5 dice así, una pregunta que también me interesa que se entienda muy bien, es ¿qué importancia tenía lo político? ¿Qué importancia tenía lo político? ¿Qué importancia tenía lo político en estos cambios de la esfera religiosa? En estos cambios de la esfera religiosa. Esta pregunta es súper importante y les pregunto yo a ustedes, ¿tenía importancia lo político en esta esfera religiosa? ¿Sí o no? A priori, ¿cierto? Por supuesto que después tienen que profundizar más en la respuesta, pero ¿sí o no? Por supuesto, chiquillos, que la respuesta es que sí tenía importancia, pero con el tiempo esta importancia también va a ir disminuyendo, ¿cierto? Hasta llegar hasta nuestros días en el cual la importancia de la religión en lo político no debería ser más importante que la de un civil, ¿cierto? Siguen siendo la misma. Pero la verdad es que, por ejemplo, no sé, po, yo creo que la importancia de la religión en la actualidad en torno a lo político es debido a la gran cantidad de personas que se encuentran dentro del padrón electoral, ¿cierto? Que se encuentran dentro de el tema de las elecciones. Eh, entonces, chiquillos, por lo tanto, vamos a responder estas preguntas, pero antes de responderlas, vamos a ver un video que
nos va a permitir entender de mejor forma esta parte, ¿ya? Deme un segundo, voy a colocar